Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Olga. Buenas noches, Jaime. Bueno, estos pedidos adicionales, efectivamente no se ha incluido ninguno, ¿no? ¿Cómo así pudieron ganar la batalla? Con el apoyo de otras bancadas, seguramente. Bueno, yo creo que ha habido un trabajo de consenso, convencimiento y de ponernos firmes en temas que iban a generar gasto. Entonces, la mayoría de artículos que se han incluido son más bien de índole operativa y que no implican gasto adicional. O sea que de los 71 artículos hay un cierto número que se incluyó. Sí, aproximadamente 46 se han incluido. Ya. Pero que eran temas menores de la creación de unidades ejecutoras, por ejemplo, para facilitar la ejecución de gasto en algunos colegios y qué sé yo. Pero los gordos, que significaban exoneraciones, que significaban aumentos de sueldo, que significaban incorporación de personal, todos ellos no fueron aceptados. Se les explicó a los congresistas las implicaciones y yo creo que al final hubo un entendimiento del tema y el presupuesto quedó básicamente intacto en sus cifras totales, con algunos movimientos en las cifras de inversiones. Ajá. Sí. Bueno, claro, pero esto ha ocurrido recién en el último año de gobierno, ¿no? Es un poco... Hay quienes interpretaban esto como el deseo de la bancada aprista de dejar funcionarios apristas en el gobierno ya de manera estable, pero Mulder salió a decir que eso no era verdad. ¿Cómo se explica esto? Bueno, no quisiera aventurar juicios, pero yo creo que de lo que se trata es que las medidas de austeridad, las medidas de restricciones de gasto o de restricciones de incorporación de personal de manera estable, son aplicables a todos y no se puede estar exonerando uno u otro sector, excepto con cosas puntuales. Por ejemplo, se incorporaron 500 funcionarios o gente que cuida el penal de Piedras Gordas. Eso puede ser necesario. Si hace Piedras Gordas 2 necesita 500 personas. Pero otras cosas no se aceptaron y yo creo que a la final los congresistas han comprendido que estas normas tienen que ser de aplicación general, ¿no? Ahora, yo vi que habían varias que se referían a cumplir sentencias judiciales, es decir, los jueces han determinado ciertos pagos que tiene que hacer el Estado o reposiciones, no sé exactamente qué, y que lo que estaban pidiendo era eso, que se aplicaran las sentencias judiciales y esos no han sido aceptadas, esos casos. No, bueno, hay lo que llaman la famosa deuda social, que querían incrementar el monto de 50 millones a 100 millones. El Estado pues ha venido pagando, ya tiene 600 millones de soles pagados en estos últimos años. ¿Qué cosa es la deuda social? Por personas que fueron despedidas o qué sé yo, que tienen devengados. Y la verdad que hoy en día el Estado pues como es un Estado más próspero de lo que era hace 10 o 15 años, pues es blanco de juicios por todos lados, pierde todos los juicios y es una cosa impresionante la cantidad de contingencias que está empezando a asumir el Estado en materia de procesos judiciales que ha perdido. Y ese es un tema que tiene que verse a fondo, cómo debe ser la defensa del Estado, porque ya están llegando pues hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por temas laborales. Entonces, son situaciones que se le presentan complicadas al país y que tienen que enfrentarse. Bueno, pero a eso se necesita una oficina jurídica de defensa del Estado en el Ministerio de Justicia que funcione. Efectivamente, yo creo que eso debe de potenciarse, además debe de hacerse un especial énfasis en aquellos pero ahí aspectos. Debería pues, incluirse, ahí sí un artículo pues, para fortalecer, para contratar personal para esa oficina, porque eso no hubiera ahorrado el Estado mucho. Así es, pero pues, es uno de los temas que vamos a trabajar con el Ministerio de Justicia, ¿no? Bueno, pero hay, por ejemplo, el tema de los trabajadores judiciales que están en huelga hace tiempo y que efectivamente ganan pues muy poco, ganan 700, 800 soles, y con trabajadores judiciales, que son los funcionarios que procesan pues los juicios y las cosas, ganando tan poco, eso lo que eso significa es una invitación
al pago, a la coima para que se acelere mi expediente o para que se detenga o lo que fuese, ¿no? Digamos, no se va a resolver el problema de la corrupción si es que no se resuelve de alguna manera ese tema. Pero ahí no ha habido... No, sí, se les ha asignado una bonificación que se medirá de acuerdo a su desempeño hasta por 93 millones de soles. Eso ya debe ser trabajado en detalle por el Poder Judicial, que debe establecer los parámetros sobre los cuales se aplica estos montos. Pero el Poder Judicial no es el peor pagado de la administración pública. No, los jueces no, pero los trabajadores... Los trabajadores tienen distintos escalafones y algunos son mejores pagados que en otros sectores. El tema de las remuneraciones del sector público es un tema muy complejo y hay más de 100 regímenes que es todo un trabajo que hay que hacer, y justamente una de las facultades que pedimos en la ley de presupuesto es un plazo de 180 días para ya presentar un trabajo integrado que signifique un plan a mediano plazo o largo plazo para ir creando un régimen de remuneraciones que sea manejable. ¿Les han dado esa facultad? Así es. Porque al mismo tiempo le han encargado por ley a Servir a hacer más o menos lo mismo, pero en 90 días. No, Servir tiene otras funciones. Y en realidad... tiene que dar la ley del empleo, digamos, hay varias leyes... Hay cuestiones de la carrera pública, de carrera, y que pero estos son las remuneraciones, el tema de manejo de las remuneraciones. Están relacionados, ¿no? Porque de alguna forma están relacionados. Tienen que estar relacionados. Pero obviamente el Ministerio de Economía, siendo el guardián de la caja fiscal, tiene mucho que decir en el tema. Obviamente, claro, sí. Sí. Pero me llama la atención, digamos, estas dos iniciativas distintas. Pero es claro, por lo menos ya se va a empezar a enfrentar ese tema, ¿no? Que va a costar dinero, ¿no? Porque regularizar todas estas cosas siempre cuesta dinero, ¿no? Así es, pero por eso mismo mencioné a largo plazo. Ya, claro, sí. Claro. El otro tema es, hablando de aumentos o de salarios o de sueldos, el famoso asunto de los militares, porque en el proyecto de ley de presupuesto, por lo menos el que conversamos en esta mesa, me parece que usted no era ministro todavía, no lo recuerdo, se hablaba de la eliminación de la cédula viva, no sé si se llegaba a eso ya para la ley de presupuesto, y a cambio de eso un incremento en 5 tramos. El primer tramo ya sería próximo año 2011, que no recuerdo de cuánto era, pero en realidad se financiaba quitándole 500 millones, creo como de 500 millones era más o menos, pero esos mismos 500 millones se le quitaban en bienes y servicios a la Fuerza Armada. Yo recuerdo acá a Rafael Rey protestando por ese tema. Bueno, si me permites... Sí. Efectivamente, la ley que presentó el Poder Ejecutivo en agosto contenía 3 artículos relacionados a eso. El primero era el cierre de las escuelas de las Fuerzas Armadas y Policiales por 2 años, el cierre de la admisión a las escuelas. En segundo lugar, pagos extras que las Fuerzas Armadas se hacían por fuera, con recursos propios y otros. Y tercero, el tema del cierre de la cédula viva. Esto se retiró por la situación conflictiva que se había creado y se planteó un artículo que fue aprobado, en el cual se da un plazo de 180 días al Ministerio de Economía para, conjuntamente con las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, crear o plantear una ley para un nuevo sistema de remuneraciones que vaya acompañado de un nuevo sistema de pensiones, en el cual efectivamente se elimina la cédula viva y se establece este nuevo esquema, afectando lo menos posible a aquellos que están prontos a jubilarse o jubilados. Creo que ese esquema que vamos a trabajar va a ser mucho más equitativo y va a permitir, al reducir los impactos de los aumentos sobre la cédula viva, tener en esos 5 años, el plazo que se establezca, un proceso de aumento, equiparación de los sueldos de los militares. De manera que se pueda
normalizar una situación en la cual hoy día tienen pagos por distintos conceptos, bonos que se han dado por aquí, por allá, que no son pensionables, porque cada vez que se hace un aumento, por ejemplo, de 100 soles, en las Fuerzas Armadas se reflejan 3.600 millones de soles en cálculos actuariales en las planillas. Sí, pues. Entonces, eso es inmanejable. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, justamente en este periodo de 180 días, hacer un nuevo estudio actuarial para, ya en definitiva, poder saldar este tema de la célula viva. Ahora va a ser el segundo esfuerzo, ¿no? Porque ya se había dedicado los meses anteriores precisamente a la ley de presupuesto. Efectivamente, es un segundo esfuerzo que los estudios no fueron conclusivos y las propuestas tampoco han sido adecuadas, porque hubo un estudio de la OIT, por ejemplo, que establecía que el aporte del Estado tenía que subirse al 68%. Como comprenderás, es absolutamente inmanejable, ¿no? 68% de la remuneración. De la remuneración. ¿No? Entonces, no, aquí lo que tenemos que hacer es llegar a una posición realista y tener un proceso gradual de salida de la célula viva y un proceso de ajuste también salarial que pueda normalizar esta situación, ¿no? Pero entonces, si no se han incluido en el presupuesto del 2011 estos incrementos que estaban inicialmente planteados, porque tampoco se ha incluido lo otro, tampoco entonces se ha eliminado esos 500 millones de soles de bienes y servicios. No, sí, se le dan repuesto. Se le han repuesto en la ley de presupuesto. Porque había preocupación por todo el tema del BRAE, y ahora el ministro de Defensa ha dicho que hay problemas en la frontera norte con Colombia, que se estarían, en fin, las FARC presionadas por la represión que hay en Colombia estarían ingresando, narcotráfico y cosas de ese tipo. Sí. Ya se aumentan los frentes, se incrementan los frentes, ¿no? Bueno, si son situaciones de emergencia, pero eso está la reserva de contingencia justamente, y en eso actuaremos de inmediato, pero repito, se le han repuesto los 400 millones de soles a solicitud del ministro de Defensa, justamente para bienes y servicios. De acuerdo. Ahora, ¿qué hay, digamos, ahí lo que no hay claridad respecto de si se está gastando bien o no se está gastando bien, o se está, digamos, programando lo necesario para empezar a tener éxito y eficacia en la lucha contra el narcoterrorismo en el BRAE? Porque en el Guayaga parece haber ciertos resultados, ¿no? Todavía no se captura Artemio, pero la policía lo anda persiguiendo y ahí ya han capturado o digamos, han efectivamente abatido a varios. En cambio, en el BRAE hay derrota tras derrota, ¿no? Es decir, pareciera que los militares peruanos no pudieran con ese tema. Pero se ha dicho muchas veces que es un problema también de equipamiento, de falta de tecnología, en fin, de equipamiento tecnológico, de cosas que permitan, pues, o de más inteligencia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, me aventuraría a opinar sobre temas estratégicos militares, pero por parte del Estado, el gobierno central, el Ministerio de Economía, hay todo el apoyo. Vemos que acaban de comprar aeronaves, por ejemplo, a Canadá, por valor de más de 60 millones de dólares. 60 millones, Twin Otters, ¿no? Twin Otters. Que son aviones. Que son aviones para transporte, especialmente para estas zonas. Y lo que se requiera está siempre adecuadamente financiado. De manera que por parte de los recursos económicos que necesita la Fuerza Armada para el BRAE, en ese sentido no ha habido limitaciones. Se ha hablado de que el rancho no se ha aumentado, pero sí se ha aumentado de 6 a 10 soles, que son aumentos importantes. Entonces, yo creo que generalmente le echan la culpa al Ministerio de Economía de muchas cosas, pero no necesariamente es así. O sea que entonces tenemos que traer al ministro de Defensa para preguntarle qué está pasando, por qué no funciona la estrategia en el BRAE. Vamos a ir a una pausa y regresamos.